Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo en nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona y que sé que a muchos de ustedes también les encantará. Vamos a explorar el fascinante mundo de las series turcas que, además de tener tramas increíbles y romances de ensueño, nos muestran la verdadera amistad, esa que te llega al corazón y te hace creer en la lealtad y el apoyo incondicional. Sí, esas series que te hacen reír, llorar y reflexionar sobre el valor de tener amigos de verdad. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Estamos creciendo cada día y nos encanta compartir contenido con ustedes. Además, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo, detrás de cámaras y noticias sobre las series turcas del momento. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como. No se pierdan la oportunidad de unirse a nuestra comunidad y ser parte de la conversación. Ahora sí, manos a la obra. Prepárense para conocer algunas de las series turcas que, en mi opinión, retratan la amistad de una manera tan genuina y conmovedora que les robará el corazón. No se trata solo de tramas románticas, sino de esos lazos inquebrantables que se forman entre personajes que se convierten en familia. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha soñado con tener un grupo de amigos como los que vemos en la televisión, esos que te conocen mejor que tú mismo, que te apoyan en tus locuras y que siempre están ahí sin importar qué? Empecemos con una serie que seguramente ya muchos conocen y aman, Erkenci o Pájaro Soñador. Más allá de la historia de amor entre Sanem y Can, esta serie nos regala una amistad preciosa entre Sanem, Ayhan y Muzaffer. Ayhan es la amiga leal y divertida que siempre está ahí para Sanem, apoyándola en sus sueños y aventuras, incluso cuando éstas se ponen un poco alocadas. Desde animarla a perseguir sus aspiraciones como escritora hasta cubrirla en sus pequeños embrollos, Ayhan es el tipo de amiga que todas quisiéramos tener. Su energía contagiosa y su optimismo inquebrantable son un bálsamo para Sanem, especialmente en los momentos de duda. Muzaffer, por su parte, es el amigo un poco torpe y excéntrico, pero con un corazón enorme y una lealtad a prueba de balas. Su humor peculiar y su manera única de ver el mundo aportan un toque de alegría a la vida de Sanem y Ayhan. Juntos forman un trío inseparable que nos muestra que la amistad verdadera se basa en la aceptación, el apoyo y el humor. ¿Quién no querría tener amigos así? La química entre estos tres personajes es simplemente mágica y sus interacciones son de lo más divertidas. Además, Erkenci nos enseña que la amistad no tiene límites de edad ni de género, y que a veces, las personas más inesperadas pueden convertirse en nuestros mejores amigos. Otra serie que destaca por sus relaciones de amistad es Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. Si bien la química entre Eda y Serkan es innegable y nos mantiene pegados a la pantalla, las amigas de Eda son un pilar fundamental en su vida. Melo, Ceren y Fifi son tres mujeres muy diferentes entre sí, con personalidades y ambiciones distintas, pero unidas por una amistad incondicional. Se apoyan en los momentos difíciles, celebran los éxitos juntas y siempre están ahí para ofrecer un consejo o simplemente un hombro en el que llorar. Melo, con su espíritu soñador y su lealtad inquebrantable, siempre está dispuesta a ayudar a Eda en lo que necesite. Ceren, la abogada ambiciosa y perfeccionista, aporta un toque de racionalidad al grupo y siempre está ahí para dar un consejo sensato. Y Fifi, la DJ cool y rebelde, le enseña a Eda a ser más audaz y a vivir la vida al máximo. Esta serie nos enseña que la amistad femenina puede ser una fuente de fortaleza y empoderamiento, un refugio seguro en el que podemos ser nosotras mismas sin miedo a ser juzgadas. Además, nos muestra que las amigas no tienen que ser perfectas ni estar de acuerdo en todo, sino simplemente estar presentes y amarse tal como son. Las discusiones y desacuerdos son inevitables, pero al final del día, el amor y el respeto mutuo siempre prevalecen. Ahora vamos a hablar de una serie que quizás no es tan conocida como las anteriores, pero que tiene una historia de amistad muy especial, Güneş Inkler, o Hijas del Sol. En esta serie seguimos la vida de Güneş, una profesora que se muda a Estambul con sus tres hijas, Nazlı, Selin y Peri. Las tres hermanas tienen personalidades muy diferentes y al principio chocan mucho, pero a medida que van enfrentando los desafíos de la vida, se dan cuenta de que se tienen la una a la otra y que juntas pueden superar cualquier obstáculo. Nazlı, la rebelde e independiente, al principio se muestra distante y desconfiada, pero poco a poco va abriendo su corazón a sus hermanas. Selin, la fashionista y popular, aprende a ser más comprensiva y a preocuparse por los demás.
Y Peri, la introvertida y sensible, encuentra en sus hermanas un apoyo incondicional para superar sus miedos. La serie muestra cómo la amistad puede surgir incluso entre personas que aparentemente no tienen nada en común, y cómo el amor fraternal puede ser una fuerza poderosa. Gunesinklar nos recuerda que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos, y que los lazos que se forman a través del amor y el apoyo mutuo pueden ser aún más fuertes. Cambiando un poco de género pero manteniendo el tema de la amistad, tenemos Yerde o Intruder. Esta es una serie de acción y suspense que sigue la historia de dos hermanos separados al nacer que se encuentran en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Mert se infiltra en la mafia. A pesar de estar en bandos opuestos, ambos hermanos comparten un vínculo profundo y una lealtad inquebrantable. Su amor fraternal es el motor que los impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias los obligan a enfrentarse. Además de la relación entre los hermanos, la serie también muestra la importancia de la amistad en un mundo tan peligroso. Sarp y Mert encuentran apoyo y consuelo en sus amigos, quienes los ayudan a sobrellevar las dificultades y a tomar decisiones difíciles. Sus amigos son su refugio seguro, las personas en las que pueden confiar plenamente y a las que pueden acudir en busca de consejo y apoyo. Esta serie nos enseña que la amistad puede ser un salvavidas en los momentos más oscuros, una luz de esperanza en medio de la desesperación. Yerde nos muestra que incluso en los entornos más hostiles, la amistad puede florecer y convertirse en un vínculo indestructible. Siguiendo con las series de acción, no podemos dejar de mencionar Soz o La Promesa. Esta serie militar nos muestra la vida de un equipo de soldados de las fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Más allá de las escenas de acción y los momentos de tensión, la serie destaca por la camaradería y el espíritu de equipo entre los soldados. Se apoyan mutuamente en el campo de batalla, comparten sus miedos y esperanzas, y forman un vínculo que va más allá de la amistad. Su relación se basa en la confianza, el respeto y el sacrificio mutuo. Están dispuestos a dar la vida el uno por el otro porque saben que juntos son más fuertes. Soz nos muestra que la amistad puede ser aún más fuerte cuando se comparte un propósito común y se enfrenta a un peligro juntos. Es una serie que te hace valorar el sacrificio y la lealtad de aquellos que arriesgan sus vidas por proteger a los demás, y que te recuerda la importancia de tener amigos que te apoyen incondicionalmente incluso en los momentos más difíciles. La serie también explora el impacto que la guerra tiene en la vida de los soldados y cómo la amistad puede ser un factor clave para superar el trauma y mantener la cordura. Regresando a las series más ligeras y románticas, tenemos Kiral Kask, o Amor de alquiler. En esta serie, Defne, una joven camarera, se ve envuelta en un contrato de amor falso con Omer, un exitoso diseñador de zapatos. A medida que avanza la historia, Defne encuentra apoyo y consuelo en sus amigas Nian e Iso. Nian es la amiga leal y sensata que siempre le da buenos consejos, la voz de la razón en medio del caos. Iso es el amigo divertido y optimista que siempre la hace reír, el que le recuerda que la vida no siempre tiene que ser seria y que a veces es importante dejarse llevar. Juntos forman un trío inseparable que nos muestra que la amistad puede ser un refugio seguro en medio del caos del amor. Además, la serie nos enseña que los amigos pueden ser nuestra mejor fuente de apoyo cuando estamos confundidos o indecisos sobre nuestras relaciones, y que a veces, la perspectiva de un amigo puede ayudarnos a ver las cosas con mayor claridad. Kiral Kask nos recuerda que el amor es importante, pero que la amistad es esencial para nuestra felicidad y bienestar. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Medcezir. Esta serie, inspirada en DOC, nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por una familia adinerada. En su nuevo entorno, Yaman conoce a Mert, un chico tímido e inseguro que se convierte en su mejor amigo. Mert ayuda a Yaman a adaptarse a su nueva vida y lo apoya en sus decisiones. La serie muestra cómo la amistad puede trascender las diferencias sociales y cómo el apoyo mutuo puede ayudar a las personas a superar sus miedos e inseguridades. Yaman, a su vez, le enseña a Mert a ser más valiente y a creer en sí mismo. Su amistad es un ejemplo de cómo las personas pueden crecer y mejorar gracias al apoyo y la influencia positiva de sus amigos. Medcezir nos recuerda que la amistad no tiene barreras y que las conexiones humanas pueden surgir en los lugares más inesperados. En resumen, estas son solo algunas de las muchas series turcas que retratan la amistad de una manera conmovedora y realista. Ya sea a través del humor, el drama o la acción, estas series nos recuerdan la importancia de tener amigos verdaderos en nuestras vidas.
Nos muestran que la amistad puede ser una fuente de apoyo, consuelo, alegría y fortaleza. Nos enseñan que los amigos pueden ser nuestra familia elegida y que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Además, estas series nos invitan a reflexionar sobre el tipo de amigo que somos y el tipo de amistad que queremos cultivar en nuestras vidas. ¿Somos leales, comprensivos, honestos y estamos ahí para nuestros amigos cuando nos necesitan? ¿O somos de los que solo aparecen cuando las cosas van bien y desaparecen cuando hay problemas? La amistad es una relación que requiere esfuerzo, compromiso y dedicación, pero las recompensas son inmensas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que estas recomendaciones les sirvan para descubrir nuevas series turcas que les roben el corazón. Recuerden que la amistad es uno de los tesoros más valiosos que podemos tener en la vida, así que cuiden y valoren a sus amigos. Llamen a ese amigo que no ven hace tiempo, organicen una salida con sus amigas, envíen un mensaje de apoyo a alguien que lo necesite. Pequeños gestos pueden hacer una gran diferencia en la vida de las personas que nos rodean. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si les gustó, no olviden darle like y dejar un comentario contándome cuál de estas series les ha gustado más o qué otras series turcas conocen que retraten la amistad de una manera especial. Me encantaría leer sus opiniones y recomendaciones. También pueden compartir este vídeo con sus amigos, para que ellos también puedan descubrir estas increíbles series. Y ahora el llamado a la acción final: denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la amistad es el mejor regalo que podemos recibir.